Bueno, señores, la vez pasada tratamos lo que era un circuito en serie. Ya ustedes saben que el circuito en serie se caracteriza porque el final de un elemento o un artefacto eléctrico se conecta con el inicio del otro. Ahora vamos a hablar lo que es un circuito paralelo. Un circuito paralelo se puede definir como la unión de varios artefactos conectados entre sí, pero tiene esta particularidad, que todas las puntas, o sea, todas las entradas se conectan entre sí en cada uno de los artefactos. Por ejemplo, aquí vemos esta resistencia en este circuito. Si notan que todos los lados positivos están conectados entre sí y asimismo los lados negativos. Ese tipo de conexión hace que la corriente tenga un comportamiento diferente al circuito en serie. Aquí la corriente se divide en cada una de las resistencias. Recuerden que en el circuito anterior, circuito en serie, la corriente es la misma en cada una de las resistencias. El voltaje aquí sí es igual. Es lo mismo en la resistencia número 1, el voltaje, que en la resistencia final, en la número 3 en este caso. Se pueden conectar la cantidad de resistencias que ustedes quieran en esta configuración, infinitas. Y el voltaje va a ser el mismo, porque el que se divide es la corriente. Teóricamente. En este circuito, acuérdense que en el anterior, en el serie, la resistencia era la sumatoria, la resistencia equivalente o la resistencia total del circuito era la sumatoria de cada una de las resistencias. En este es diferente. En este la resistencia se divide y se aplican estas fórmulas, que es RT es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Esta fórmula se aplica solamente cuando hay dos resistencias, o en un circuito pueden haber 10 resistencias, pero ustedes nada más pueden emplearla, esta fórmula, utilizando dos resistencias, ya que hay en este caso, por ejemplo, R1 y R2, y eso le da una resistencia al equivalente entre esas dos, entre R1 y R2, y después a esa le apliquen la R3. O si no, está la otra opción, que es esta fórmula, que RT es igual a 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, y a este sí le pueden poner todas las resistencias que tenga el circuito conectada en paralelo. Acá hay otro ejemplo, el cual vemos en este circuito, ya le dimos unos valores a la resistencia y vemos que la corriente es diferente. Por eso la enumeré ahí como corriente 1, corriente 2, corriente 3 en cada uno de las mallas. Le llamamos malla a estos cuadros. A estos cuadros le llamamos malla. Aquí hice un ejemplo, hallar RT, la R total del circuito utilizando esos valores. En la resistencia 1 le di un valor de 5 ohmios, la resistencia 2 de 6 ohmios y la resistencia 3 de 7 ohmios. Entonces, aplicando la primera fórmula, que es esta, hice el ejercicio. RT es igual a R1, R2 es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Cambié los valores ahí y me dio un total de 2.72 ohmios, la resistencia equivalente entre R1 y R2. Pero como me están pidiendo la resistencia total del circuito, al valor que me dio, que es 2.72 ohmios, tengo que meterle la resistencia número 3, que es de 7 ohmios. Mírenla acá. Acá está cambiados los valores. Entonces, aquí multiplico 2.72 por 7, me da 19.0.4 ohmios, y después sumo el 2.72 más 7, me da 9.72 ohmios, y la sumatoria de eso me da 1.96 ohmios. Esa vendría siendo, teóricamente, aplicando esta fórmula,
la resistencia total de este circuito. La resistencia total de este circuito. Aquí le aplico la otra fórmula, la RT, utilizando todas las resistencias en una sola fórmula y me da el mismo valor. Mírenlo ahí. Entonces, ya con esos, ya ustedes saben cuál es las fórmulas que se aplican para hallar la resistencia. Ahora les dejo este ejercicio. Entonces tenemos una fuente de 12 voltios, aunque acá la fuente no tiene ningún valor significativo, sino que simplemente está ahí como símbolo. La resistencia número 1 es de 7 ohmios, la resistencia número 2 es de 10 ohmios, la resistencia número 3 es de 5 ohmios y la resistencia número 4 es de 3 ohmios. Háganlo, desarrollenlo y pues con los elementos que ustedes compraron haremos las prácticas empleando los que es un circuito en serie y un circuito paralelo para que se den cuenta el comportamiento de los bombillos en cada una de estas conexiones.